Si quieres aprender este sistema para agilizar tus aplicaciones de AppSheet mediante el uso de una macro de AppScript, quédate en el vídeo y si tienes alguna duda puedes contactar conmigo en estas direcciones de correo. Bueno, les quería enseñar este sistema que tengo para solucionar el problema de AppSheet cuando ya tiene un volumen de registros importante. Se dice que en torno a los 4000, pero bueno, depende de la base de datos. Pues se empieza a ralentizar y los procesos se vuelven mucho más lentos y entonces nos puede acarrear algún problema. Entonces lo que yo he ideado es un sistema donde vamos pasando la información de una base de datos a otra por medio de una macro y tenemos dos copias de la misma aplicación. Entonces cuando queremos ver alguna información del histórico de las ventas, en este caso por ejemplo de las ventas anteriores al periodo que nosotros tengamos actualmente en la aplicación, pues nos iríamos a la aplicación de anual o histórico y cuando queramos hacer algún proceso lo vamos a hacer en la aplicación actual. Esto lo que nos va a hacer es que la aplicación vaya mucho más rápido y además vamos a tener siempre un respaldo de nuestra información en la base de datos. Normalmente la información anterior no la vamos a utilizar salvo en algunas ocasiones y también además tenemos la opción de ver los reportes por medio de Looker Studio, que es de Google también y que funciona muy bien con AppSheet. Entonces en este caso no tendríamos ningún problema para consultar información, para sacar informes de cualquier tipo, que en un vídeo posterior vamos a hacer un vídeo de Looker Studio y vamos a explicar bien cómo se utiliza. Pero vamos a ver cómo funciona este sistema. Yo tengo aquí una serie de ventas en la aplicación de mi tienda que tienen cada una ventas y luego tienen detalles de ventas con sus líneas de venta, etcétera. Y luego tengo esta otra que se llama tienda anual. Una es copia de la otra, es decir, primero he creado una y luego le he hecho una copia. Esta está vacía, como pueden ver. Y por otro lado tengo una base de datos de ventas y una base de datos histórico ventas, que está vacía de momento. Entonces, los únicos campos en los que yo voy a borrar la información y pasarla a la otra son los campos que más información van a manejar, que son ventas, detalle de ventas, compras y detalle de compras. En este caso, compras y detalle de compras está vacío todavía, pero bueno, lo que quería enseñarles está en ventas y en detalle de ventas. Estos cuatro campos los quiero pasar porque es donde se va a generar más volumen de líneas de información. El resto de los campos se van a pasar también, pero no se van a borrar, porque en clientes siempre me va a interesar tener todos los clientes. Entonces, yo tengo una macro en AppScript, que lo tengo en mi propia cuenta también, y lo que voy a hacer es ejecutarla para que se pase la información de una hoja de Google Sheet a la otra. Tengo aquí las ventas y luego tengo las ventas en el histórico. Entonces voy a ir aquí a copia de seguridad, voy a ejecutar la herramienta. Me dice, la primera vez que lo ejecuto, me dice que se requiere permiso. Le digo que sí. Siempre va a ser esto. Esto es algo que los que han manejado alguna vez AppScript saben que ya como es habitual. Y una vez que la ejecuto, me empieza a pasar toda la información de una hoja a la otra. Cuando me dice se ha completado la ejecución, pues me vendría a venta de la primera aplicación de la hoja de cálculos y está vacía. Y si me vengo a venta de la otra aplicación, está llena con toda la información. Habrá otros campos que no se hayan vaciado, sino que estén todavía. Por ejemplo, los clientes siempre los voy a tener aquí porque no los voy a borrar. Pero sin embargo, aquí me los ha copiado. Vale, esta es lo que hace la base de la macro. Y si nos vamos aquí y actualizamos ahora, pues no nos van a salir ventas ya porque se han eliminado. Entonces actualizamos y ya nos sale esto vacío. Si nos vamos a la tienda anual, que es el histórico, y actualizamos, pues ahí nos van a aparecer todas las ventas que estaban anteriormente en la otra tienda.
¿Qué pasa si yo, estando aquí, necesito acceder a la otra información? Aparte de lo que ya les he dicho del Locker Studio, que es una herramienta muy interesante y muy eficaz para ver toda la información que queramos de las bases de datos que tengamos en Google Sheet, pues también vamos a poder acceder desde aquí, porque en esta aplicación yo voy a tener un menú que le voy a pinchar en ir a histórico y me va a cargar aquí la otra aplicación donde tengo los datos históricos de la información anual. Entonces, si me voy a ventas, pues voy a ver toda la información que no tengo ya en la... O sea, que al final es como si tuviera solo una aplicación, porque el que no conozca este sistema realmente va a ver solo una aplicación. Y luego desde aquí mismo también nos podemos ir a ir a actual y nos iremos a la aplicación normal y seguiremos con nuestro proceso de venta sin problema. También hay posibilidad de programar la ejecución de la macro por medio de los activadores de AppScript. Es algo que es muy fácil de configurar, pero que con gusto, si se ponen en contacto conmigo, podríamos implementar. Sería en activadores, añadir un activador, lo que es la macro que queremos ejecutar, esto sería en el principal, luego según el tiempo, por hora, y podríamos ponerle las horas o por día, y podríamos seleccionar la hora a la que queremos y lo de eso lo guardaríamos y se ejecutaría todos los días la macro, pues por la noche o cuando nosotros necesitemos.